Podemos ser jóvenes para 1001 actividades, pero específicamente en la parte reproductiva sí tenemos como que el tiempo contado. La OMS lo ha estado marcando hace varios años. Han comparado el semen y han visto que es como si fuera un proceso involutivo. Cada vez hay menos concentración total de espermatozoides. ¿Es considerado como un problema la disminución de la producción de espermatozoides en los hombres o es una cuestión natural? ¿Qué tan conveniente sería para una mujer que sí ovula pero no ha logrado el embarazo hacerse estos procedimientos de inseminación artificial? Pacientes que están todavía con buenas capacidades ováricas pueden congelar sus óvulos para cuando su proyecto personal se empate con el profesional. Esa es una posibilidad maravillosa que tenemos el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Pupa Mental, Transformando con Amor. Yo soy Leticia Miranda y hoy quiero hablarles en este programa de infertilidad y para eso está con nosotros en el estudio la doctora ginecobstetra, especialista en infertilidad, Dani Estrada. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Ay, muchas gracias, Leti, por la invitación. Gracias por estar aquí. No, a ver, ¿cómo está esto de lo que hablábamos un poquito detrás de cámaras? Que se clasifican a las personas por el tipo de infertilidad o la causa de infertilidad. Este tema a mí me toca en lo personal porque yo al inicio de mi matrimonio me costó trabajo embarazarme, ¿no? Y yo sé psicológicamente lo que está detrás y lo que implica detrás de todo este proceso. Entonces, pues bueno, me interesa compartir y que la gente sepa cuáles son las posibles causas por si hay alguien que ya está como en esas de no me estoy pudiendo embarazar y tal. ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los tipos? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿A quién acudir? ¿En qué momento? ¿Cuándo sí? Claro. ¿Cuándo no? Sí, mira, Leti, lo principal es hablar acerca de en qué momento acudir, porque muchas veces dejamos pasar tiempo, ¿no? Entonces lo clasificamos nosotros dependiendo de la edad. ¿Por qué depende de la edad? Porque tenemos las mujeres el llamado reloj biológico en la parte reproductiva. Podemos ser jóvenes para 1001 actividades, pero específicamente en la parte reproductiva sí tenemos como que el tiempo contado, medido. Entonces, ¿cuál es el tiempo ideal? Idealmente entre los 28 o 30 años. Pero cuando hablamos de infertilidad lo dividimos en dos partes. Es decir, nuestra definición inicial es la incapacidad de concebir en un periodo de 12 meses en pacientes menores de 35 años. Ahora, ¿qué pasa? Pacientes mayores de 35 años, nuestro periodo es más corto y solamente exigimos 6 meses. ¿Por qué? Porque a partir de los 35 años, nuestra capacidad reproductiva empieza a decaer rápidamente. Entonces, pacientes que dicen, tengo 32 años y tengo ya año y medio intentando embarazo, es momento de acudir. Pacientes mayores de 35 años que dicen, ya tengo 7 meses buscando embarazo, no lo he podido lograr, ya es momento de acudir, ¿va? Entonces, empezando por ahí, primero que nada, el tiempo. Y una vez que vemos a la paciente, generalmente vemos a las parejas, ¿no? Tenemos que ir como detectives checando causa por causa. Entonces podemos clasificarlo primero en dos. Vemos tanto a la mujer como al hombre y lo vamos estudiando a cada uno, ¿sale? Entonces, en el caso del hombre es muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque con algunos estudios de laboratorio, una muestra de semen, listo. En el caso de la mujer hay que ir buscando causas, ¿no? Por ejemplo, esto que está ahora muy de moda, que es la tiroides, problemas endocrinos, problemas de ovulación, que una paciente no tenga sus periodos regulares, que no tenga sus menstruaciones muy regulares, eso también nos habla de una posible causa. Entonces vamos descartando y en base a donde encontremos el problema lo vamos clasificando. ¿Cuáles son los trastornos más comunes? Los trastornos ovulatorios, es decir, pacientes con ovario poliquístico, pacientes que no estén ovulando, que no están teniendo sus menstruaciones, como te decía, ¿no? Y también hay que ir viendo si hay alguna causa endocrina, por ejemplo, la tiroides. La tiroides nos da siempre por ahí algún problema si no lo atendemos a tiempo, ¿no? Hay algunas otras hormonas que se pueden elevar, ¿no? Y cuando la prolactina, creo, exactamente, ¿no? Exactamente. Cuando no encontramos una causa, catalogamos la infertilidad como inexplicable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es
una clasificación en donde ya nosotros hicimos pruebas exhaustivas para checar cómo están las trompas, cómo está el útero, ¿no? La histerosalpingografía. Exactamente, la súper famosísima. Temible. Temible y también dolorosa. Oye, para que sepan a qué se refiere, lo digo porque me la hicieron. En un procedimiento, a mí fue en consultorio. Pues te meten como una tripita, una manguerita. Una cánula, una sí. cánula, ¿no? Te la meten vía vaginal y llega hacia las trompas. Al útero. Y ya de entonces ahí. inyectan uno como mertiolate rojo y entonces en la tele ven si pasa o no pasa, y si están permeables o no están permeables, sí. Pero esto lo hacen, o a mí me lo hicieron a Valor Mexicano. Había un médico. Se hace así. Así se hace. Así es. Ay, qué terrible. Había un médico que ya murió, también ginecobstetra, especialista también en fertilidad o infertilidad, que inyectaban aire antes, ¿no? Pues eso era por si había adherencias y tal. Entonces era con aire que mandaban una eso cosa fue terrible. Realmente en algún inicio. Entonces después empezaron a ver, porque también era peligroso. Entonces después empezaron a intentar diferentes tipos de soluciones, es decir, diferentes tipos de líquidos. Hasta que encontraron uno que es como que el ideal, que además de ser un medio de contraste, puede llegar a tener la función que dices, que al momento de aplicarlo con presión, porque se aplica con presión, lo que hace es que abre el útero, por así decir, y ese líquido pasa a través de las trompas. Entonces las trompas se pueden, en algunos casos, abrir exactamente con ese método. Oye, a ver, vamos a irnos más lentas. Vamos a irnos al caso de una pareja que están buscando tener hijos y llegan contigo y pues no nos hemos embarazado, ya tenemos 1 año intentándolo, ¿no? Cubre con el criterio de la edad, o sea, los dos están en una edad reproductiva óptima y por angas mangas no se pueden embarazar. Entonces, lo primero es revisar, ¿el problema es de ella o el problema es de él? Él es el primero que se descarta porque con una prueba de laboratorio es muy rápido, y en el semen hacen el conteo, me imagino, y la velocidad de los espermas. Sí, entonces, vamos checando varios parámetros, pero en pocas palabras es eso. Ok. ¿En qué porcentaje la causa es el hombre? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante. Hace muchos años, me tocó a mí, yo creo que de estudiante en la facultad, que decía, no, es que el 60%, 70% es problema femenino, es decir, la mujer. Y el otro, pues es problema, el otro 30% es el problema del hombre, ¿no? Pero ahorita no. Ahorita incluso vemos prácticamente se disputan entre 60-40 y 50-50. ¿Por qué? ¿Qué hubo? ¿Qué factores hubo? Fíjate que hay algo súper interesante que la OMS lo ha estado marcando hace varios años, en donde han comparado el semen de muchos hombres y han visto que es como si fuera un proceso involutivo en donde cada vez hay menos concentración total de espermatozoides. Entonces no lo sabemos por qué. Inclusive, por ejemplo, ha habido un cambio entre los parámetros que usábamos en el 2010 y los parámetros actuales. Entonces, los actuales son menores que los del 2010. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una tendencia a la disminución en la producción de espermatozoides. Okay, qué interesante, ¿no? Sí, súper interesante. Aunado, por ejemplo, ahora este fenómeno que hubo del COVID. Esta tabla salió antes del COVID, pero también vimos que hay pacientes, que hay hombres que se han visto afectados después de haber contraído COVID. ¿El virus o la vacuna? No, el virus. Ok. Así es. Qué interesante. Entonces sí, o sea, lo que antes era muy común verlo de que seguro la causa es ella. Un problema epidemiológico. O sea, ¿es considerado como un problema la disminución de la producción de espermatozoides en los hombres? ¿O es una cuestión natural de un balance, de una homeostasis natural? No, mira, hasta ahorita te puedo decir humana? Hasta ahorita te puedo decir que ha sido un hallazgo. Es decir, eso es algo que ha salido en los estudios que hacen normalmente, ¿no? Pero tocando ese tema, ahorita tenemos una elevación importante en la tasa de infertilidad. Hace unos 4 o 5 años hablábamos de un 11% a nivel mundial, ahorita está casi en un 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que la infertilidad, independientemente de ya sea causa femenina o masculina, va en aumento.